Hola, te doy la bienvenida a este canal. Hoy va a ser un vídeo más bien en un tono más de podcast que de vídeo de YouTube. Por eso vas a poder escuchar esto si quieres en las plataformas de podcast. Y hoy quiero hablarte de algo de una duda o quiero más bien reflexionar sobre si es realmente necesario o si es una de las mejores opciones ir al conservatorio cuando uno quiere aprender piano. He querido plantear este tema ya que este año justo he tenido dos alumnos que quieren presentarse o se han planteado al menos la posibilidad de presentarse al conservatorio y continuar sus estudios de piano en el conservatorio, ¿no? De manera tal vez más profesional. Y han pasado dos cosas muy interesantes. Uno de ellos, que está bastante agobiado porque está en bachillerato, y eso es un impedimento bastante grande para disfrutar y dedicar el tiempo necesario para estudiar piano y presentarse a las pruebas. Entonces este chico lo que ha decidido es no presentarse este año al final. Estuvo bastante tiempo pensándolo, reflexionándolo, tuvimos muchas conversaciones en clase y muchas reflexiones y al final ha decidido que no es el momento. Luego hablaré un poquito más de por qué y por qué tomó un poco esa decisión, ¿no? Que me pareció muy reflexiva y muy meditada. Por otro lado, tengo otro alumno al que sí que se va a presentar y al que le pregunté un día, oye, ¿por qué quieres ir al conservatorio? ¿Por qué quieres seguir estudiando piano en el conservatorio? Y no me supo responder, no sabía muy bien, no hay nada de malo, por supuesto no tienes que tener clarísimo por qué quieres ir al conservatorio, tal vez tengas curiosidad, pero también me llamó la atención. Por eso he visto un poco necesario hablar de este tema, ya que es muy probable que si tanto tú o tus hijos, o te planteas que tus hijos o tú mismo quieres ir al conservatorio, que te plantees por qué quieres ir, ya que ir al conservatorio requiere unos esfuerzos y también tener una mentalidad y una disciplina bastante concretas. Y me gustaría hablar desde mi experiencia, ya que según un poco a quien preguntes te va a decir que sí, que el conservatorio es la mejor opción del mundo, otros te dirán que no, otros te dirán que es lo peor del mundo, que no es mi caso, pero yo creo que según lo que necesites y cuáles sean tus objetivos con el piano, es como debes tomar la decisión de si ir o no ir, si presentarte a las pruebas y estas cosas. Entonces, lo primero de todo, ¿qué esperamos o qué creemos que vamos a conseguir en el conservatorio, ¿no? O más bien el conservatorio, ¿a qué está enfocado? En España, concretamente, el conservatorio está enfocado a crear profesionales de la música. Eso hay que tenerlo muy claro porque, de hecho, una vez has pasado los primeros 4 años de grado elemental, es decir, donde aprendes lo elemental de la música, así por decirlo a grandes rasgos, luego pasas a otros 6 años a los que se llama grado profesional. Ya la propia palabra lo dice, y es que ya una vez que has terminado esos 6 años, puedes continuar haciendo el grado superior, que es, digamos, como una especie de universidad, ¿no? De grado universitario, pero en el instrumento que estás estudiando, o decidir quedarte con el grado profesional. Con el grado profesional, una vez ya lo tengas, tú tienes un título y ese título te permite trabajar en ciertos sitios. Puedes ser profesor de música, o sea, profesor de piano, en algunas escuelas, por supuesto profesor particular, y hasta cierto punto te puedes dedicar profesionalmente al piano, ¿no? Más como profesor, ¿vale? Porque es que realmente si tú tocas el piano y te buscas las maneras de tocar en público, de ser concertista, de dar conciertos, realmente no necesitas ningún título. Esto es importante también saberlo. Si lo que quieres es dedicarte a componer, a tocar conciertos, yo me enfocaría más en aprender a cómo buscar esos conciertos, cómo gestionar tus redes sociales, muchísimas otras cosas que en el conservatorio no vas a aprender. Creo que eso es bastante importante saberlo. Entonces, importante, el conservatorio es para sacarse un título que te va a permitir ciertas cosas. ¿Eso qué requiere? Eso requiere un grado de disciplina bastante alto, un grado de estudio muy alto generalmente, dependiendo un poquito de lo que tú necesites, de tus capacidades, de tus facilidades, ¿no? Hay gente que necesita estudiar más, hay gente que necesita estudiar menos, pero para que te hagas una idea, más o menos a partir del grado profesional, esas 2 o 3 horas de estudiar piano, si quieres conseguir unos resultados buenos o altos en los estándares del conservatorio, van a ser necesarias. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es posible que haya gente que necesite menos y gente que necesite más. Entonces, teniendo ese punto muy claro, tienes que saber o estar dispuesta o dispuesto y comprometido
a estudiar esas horas, porque es un tiempo que vas a tener que dedicar si quieres pasar los exámenes, porque hay una serie de exámenes que tienes que pasar también, que aprobar, y también un poco de los estándares que tú tengas, porque a lo mejor puedes pasar esos exámenes sacando pues aprobados y notas así, o si quieres sacar muy buenas notas, pues necesitarás más esfuerzo y más dedicación. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque son unos estudios oficiales, ¿no? Por otro lado, en el conservatorio, por lo menos a día de hoy, lo que se estudia es música clásica. Es decir, no se estudia música moderna, no se estudia, ni siquiera se estudia jazz. Hay algunos conservatorios que sí que tienen esa opción, pero no se especializa en eso. Se estudia música clásica y se estudia siempre desde la lectura de partituras y se estudia todo lo que tiene que ver con la teoría musical. Es decir, tú no vas al conservatorio y solo das piano, no solo aprendes piano, aprendes solfeo, aprendes armonía, aprendes análisis musical, también vas a asignaturas como coro, o sea, es decir, vas a cantar también, y muchas otras asignaturas que van a hacer que seas... que acabes teniendo una serie de habilidades lo más completas posibles en el mundo de la música clásica. Pero también te digo que también se están empezando a crear conservatorios de música moderna o música jazz. Estos conservatorios generalmente en España son privados, pero todo es un poco informarse y si te interesa este tema, seguro que encuentras alguna vía para profesionalizarte en ese ámbito o sacarte un título, que al final es lo que te va a dar. También es importante que sepas, aunque lo he mencionado antes, que el conservatorio son muchos años, son 4 años de grado elemental, otros 6 de grado profesional y si quieres continuar a nivel más universitario, por así decirlo, como te he dicho antes, necesitas otros 4 años. Luego, por supuesto, pues puedes continuar con másteres, o sea, siempre puedes seguir estudiando y sacándote otras titulaciones. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque creo que es importante que antes de plantearse ir al conservatorio se tenga en cuenta que va a requerir un tiempo y un esfuerzo bastante grandes. Entonces, ¿para quiénes creo que es una buena opción ir al conservatorio? Pues creo que es una buena opción ir al conservatorio para esas personas que, por supuesto, les gusta la música clásica, porque al final es lo que van a estudiar, que les gusta estudiar también, o sea, dedicar tiempo y bastante tiempo a tocar el piano, que también tienen una disciplina especial y una organización, porque al final lo más probable es que tengas que compaginar el conservatorio con los estudios oficiales, que es como el instituto, el colegio y estas cosas, ¿no? También es importante tener en cuenta que una vez entras en el conservatorio tienes que seguir unas normas o unas ideas, porque esas es lo que va a hacer que te saques esa titulación. Es decir, es posible que a veces no estés de acuerdo con algunas ideas que vas a aprender, ¿no? A lo mejor en el conservatorio vas a tener que aprender una manera de interpretar la música muy concreta y basada en textos teóricos, en otros músicos clásicos que también han sentado cierta cátedra, ¿no? Se han cogido algunos patrones y la manera correcta de interpretar ciertas piezas es como se va a aprender en el conservatorio. Por lo tanto, no hay esa libertad de interpretación que a lo mejor puedes tener aprendiendo piano de otra manera, como puede ser en una escuela de música, con un profesor particular, y otras opciones, porque ahora hay muchas, incluso simplemente aprendiendo con YouTube. Entonces, si todo eso te gusta, te sientes cómodo o cómoda en ese ámbito, por supuesto el conservatorio creo que puede ser una muy buena opción para ti. Luego ya hay otros factores como tener un conservatorio cerca, que eso también ayuda bastante, poder tener el poder adquisitivo de adquirir un piano acústico, porque una vez que vas al conservatorio, un piano eléctrico no va a ser la mejor opción, ya que la diferencia de técnica y de sonido, aparte de que en el conservatorio se cuida muchísimo el sonido del piano, tener un teclado eléctrico igual no va a ser lo que más te ayude a sacarte ese título. Entonces, si más o menos esas cosas las tienes muchas ganas, te encanta la música clásica, te encanta estudiar piano y dedicarle muchas horas, yo creo que sí que puede ser una buena opción. También debes tener en cuenta que el conservatorio tiene un sistema selectivo, es decir, no todo el mundo puede entrar al conservatorio simplemente apuntándose, que es lo que ocurre a lo mejor en una escuela de música o buscando un profesor particular. En el conservatorio se realizan una serie de pruebas desde el principio para saber si tienes las aptitudes necesarias para seguir estos estudios. Aún así, estas pruebas se pueden preparar sin ningún problema, así que eso no suponga un freno para ti. Por supuesto, no quiero que te quedes con una sensación de que el conservatorio da miedo, ya que te da unas experiencias y una calidad de estudio que igual no consigues en una escuela de música. Más que nada porque la escuela de música o en un profesor particular no realiza unos exámenes trimestrales, no tienes que enfrentarte a ciertos estándares cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, el conservatorio lo que a mí me ha dado sobre todo es
muy buena técnica en el piano, unos conocimientos teóricos muy amplios también, una experiencia extra a la hora de tocar en grupo, en grupos de cámara, tocar con otros músicos. Bueno, y por supuesto conocer a gente que también está, con la que te identificas, ¿no? Con la que puedes hablar y sobre todo lo que más me llevo yo del conservatorio son las personas, ¿no? Los amigos que he hecho ahí, que al fin y al cabo somos un tipo de persona muy parecida, ¿no? Personas que nos queremos esforzar, que tenemos esa disciplina, que nos gusta hablar de música clásica también. Es decir, que disfrutamos un poco de las mismas cosas. Y eso es una cosa que el conservatorio, para eso es maravilloso. O sea, conocer a personas que están en la misma onda, por así decirlo, que nosotros, ¿no? También quiero decirte cuándo no elegir el conservatorio, porque hay ciertas ideas que igual luego te pueden crear una decepción muy grande. Y es que, por ejemplo, decides ir al conservatorio sin saber muy bien lo que es y simplemente porque te quieres sacar un título, no creo que sea la mejor opción. Si no estás muy seguro o segura de que te encanta la música clásica y que te quieres dedicarle ese esfuerzo, es posible que el conservatorio se te haga cuesta arriba. O sea, que incluso llegues a odiar el instrumento porque el grado de exigencia requiere de muchísimo amor a la música, muchísima dedicación e incluso diría que vocación también. También es importante no tener la idea de que el conservatorio es mejor que otras alternativas, porque el conservatorio tiene sus objetivos y otras alternativas tienen otros. Ya te he dicho que si quieres ser músico, si quieres, lo que quieres es tocar en conciertos y componer y otras cosas, no es necesario ir al conservatorio, puedes aprender todas esas cosas de otras maneras, sin necesidad de hacer pruebas, sin necesidad de tener esa exigencia tan grande. Y a lo mejor organizar tus horarios con más libertad. Aparte de que puedes aprender otros estilos porque igual en la música clásica no es lo que más te interesa. Y por supuesto, si lo que quieres es probar porque no estás muy seguro o segura de lo que quieres, también está muy bien. Prueba, intenta entrar en el conservatorio, observa cómo te sientes, si es tu lugar, si no, y ya está, eso es maravilloso. También es bueno experimentar si no estás muy seguro de si el conservatorio es para ti o no. Espero que estas ideas te ayuden a elegir y a quitarte algunas dudas. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta, algo en concreto que me quieras preguntar acerca de si elegir conservatorio o incluso de mi experiencia con el conservatorio, yo estaré encantada de responderte. De hecho, me gustaría, si te interesa, también me gustaría que me lo dejases en un comentario, me gustaría que me dijeses si te interesaría que te contase mi historia, un poco de estudio musical, ¿no? De que yo estudié en el conservatorio, cómo fue, qué expectativas hay, qué sucedió después, si lo recomendaría, si no, si volvería a hacerlo, eso también es interesante. Así que si te interesa este tema y quieres que te cuente de manera personal cómo fue mi experiencia en el conservatorio, yo estaré encantada de hacer un podcast o un vídeo acerca de ello, ¿vale? Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que te haya ayudado. Muchas gracias por verme o escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.